Amén, amados hermanos. Dios les bendiga a toda la iglesia en Venezuela. Jesús es el Señor. Le damos gracias que en esta hora el Señor nos ha acompañado. Él nunca nos ha abandonado ni lo hará porque Él está liderando su iglesia. Le damos gracias al Señor en una nueva oportunidad de compartir en conferencia. Aleluya. Tenemos conferencia. Amén. A pesar de las circunstancias, el Señor nos ha permitido que por estos medios y por este canal podamos seguir teniendo conferencia con nuestros amados hermanos. En donde sea que usted está participando de la conferencia nacional. Gracias le damos al Señor por sus bendiciones en este tiempo. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Primera conferencia nacional en Venezuela vía online. Aleluya. Señor Jesús, le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos brinda de poder participar de esta conferencia. Sean todos bienvenidos a su conferencia nacional de las iglesias en Venezuela. Dios nos llama a su reino y gloria. Amén. Jesucristo es el Señor. Así que el ambiente lo ponen ustedes, amados hermanos. Vamos a comenzar ejercitando nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor en todo tiempo. Jesús. Y vamos a hacer de ese lugar donde estamos la esfera que Dios ha proporcionado para nosotros. No nos dejemos influenciar por las circunstancias. Este es el medio que Dios nos ha dado y aprovechémoslo al máximo. Vamos a ser edificados, vamos a juntos avanzar hacia el reino. Recuerden que Dios nos llama a su reino y gloria. Bienvenidos a tu conferencia nacional. Jesucristo es el Señor. Amén. Ahí donde estás en este momento, vamos a tomar a tu hermano que está al lado, vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a tornarnos al Espíritu, vamos a otra dimensión para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Abramos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, vaciémonos de nosotros mismos porque vamos a recibir la palabra profética más segura en esta era. Le damos gracias al Señor. ¿Qué le parece si oramos, hermano? Amén. Para empezar por lo alto. Sí, aleluya. Amén. Señor Jesús, Señor, te damos gracias en esta tarde. Amén. Gracias por esta oportunidad que nos das. Amén. Gracias, Señor, por estos medios que nos has proporcionado. Amén. Para poder seguir edificando y seguir avanzando. Señor Jesús, toma cada lugar. Amén. Toma cada hogar en esta hora. Señor, y ayúdanos a edificar. Ayúdanos a ser edificados por medio de tu palabra. Gracias por el hablar profético, por la palabra profética más segura en este tiempo. Estamos en tus manos, Señor. Ven y háblanos en esta tarde. Aleluya. Sí, Señor, ven y háblanos. Ven y llénanos con tu palabra. Sí. Queremos recibirte como nuestro alimento, como nuestro sustento, como la luz en medio de tantas tinieblas, Señor. Venga usted a direccionarnos, Señor. Unja a sus siervos, Señor. Permita que ellos sean un canal que nos lleven vida, bendición, que suplan a las iglesias, Señor. Y abre nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda entrar en lo profundo y podamos tener experiencias con tu palabra, experiencias vivas que nos lleven a crecer y ser transformados, Señor. Gracias te damos una vez más. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. A disfrutar. Jesús es el Señor. Aleluya. Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos realmente muy contentos de que el Señor nos haya permitido tener esta conferencia nacional. No es extraño tener esta conferencia, simplemente es parte de nuestra planificación. Todos los años, cuando nosotros llegamos de Brasil, tenemos este tipo de conferencia, solo que ahora es más hermosa, más gloriosa, y ahora vamos a estar compartiendo Silfredo, mi persona y el hermano Israel también. Y bueno, de verdad una alegría poder abrazar por este medio a todos los hermanos de Oriente. Fuerte abrazo para ustedes, Dios les bendiga. Hermanos de los Llanos, realmente mi abrazo y cariño para ustedes. Hermanos de Capital, región central de Venezuela, hermanos, un abrazo. Hermanos de Occidente, un fuerte abrazo para ustedes. Dios les bendiga. Y que el Señor nos permita en estos 3 días tener un espacio de comunión en medio de toda la situación que vive Venezuela, de poder gozarnos con la palabra, poder tomar al Señor y poder ser vivificados y ayudados con todas estas palabras que corresponden al encargo actual, a las palabras actuales, al hablar profético que estamos recibiendo. Bien, nosotros estamos desarrollando, ¿verdad?, el tema general. Dios nos llama para su reino y gloria
Y les recordamos a los hermanos que este tema va a comenzar a ser desarrollado a partir de enero. Para ser más específico, a partir de la última semana de diciembre comenzará nuestro alimento diario con el desarrollo de Dios nos llama para su reino y gloria. Así que estas son las palabras generales, los encargos que siempre compartimos cuando estamos llegando a Brasil, de Brasil. Recuerden que siempre después de nuestro viaje a Brasil, esto es algo que hacemos rutinariamente, y ahora más glorioso, podemos hacerlo con todos abrazados. Ok, me gustaría entonces hablar del mensaje 1, me corresponde a mí. Yo voy a darle paso, después de este mensaje, a mi hermano Silfredo el día de mañana, y el día domingo cierra de manera gloriosa nuestro hermano Israel con el tercer mensaje. Este primer mensaje es un mensaje introductorio. Aquí nosotros vamos a ver la introducción a las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. Ok, vamos a leer por favor 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Señor, nosotros esta tarde pedimos tu bendición sobre todas las iglesias. Bendice cada hogar que está viendo este mensaje. Unge, Señor, estas palabras. Bendícenos a todos. Bendice Venezuela. Aprovechamos esta oportunidad para orar nuestro país. Tú restaurarás Venezuela. Y pedimos que en este tiempo, estos 3 días, nos llenes de gracia, alientes nuestros corazones, nos bendigas y nos permitas, Señor, disfrutarte en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Nuestro encargo en este semestre que sigue, en el mes de enero, va a ser las 2 epístolas a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Y tenemos que decir que estas epístolas cierran un ciclo de epístolas escritas a las iglesias. Me explico. Nosotros tenemos los evangelios, tenemos Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico. Y luego comienzan una serie de cartas escritas a iglesias. Posteriormente siguen una serie de cartas que se consideran universales. Algunos escritores les llaman cartas católicas, como Santiago, como Pedro, porque no fueron cartas escritas a una iglesia, fueron cartas escritas de manera general o a personas. Por ejemplo, Filemón no fue escrita a una iglesia, fue escrita a Filemón. La carta fueron escritas no exactamente a iglesia, pero las que corresponden a iglesia. Podemos escribir el siguiente orden. Tenemos la primera en nuestra Biblia, Romanos, fue escrita a la iglesia en Roma. Tenemos luego Primera de Corintios y Segunda de Corintios, escrita a la iglesia en Corintios. Luego tenemos Gálatas, escrita a la región de Galacia, a las iglesias de la región de Galacia. Luego tenemos Efesios, escrita a la iglesia en Éfeso. Luego tenemos Filipenses, escrita a la iglesia en Filipo. Tenemos Colosenses, escrita a la iglesia en Colosa. Y por último, cierran estas cartas, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, escritas para la iglesia de Tesalónica. Ahora, estas últimas 2 cartas que mencioné, que son las últimas en nuestra Biblia, escritas a iglesias, tienen una característica. Ellas conforman, o ellas están dentro de un primer grupo de 3 cartas que fueron las primeras cartas del apóstol Pablo, que son Gálatas, Primera de Tesalonicenses
y segunda de Tesalonicenses. Realmente determinar el orden, quién fue primero, bueno, por supuesto, antes de segunda de Tesalonicenses viene primera de Tesalonicenses, pero fueron primero ellos, primero Gálatas, está difícil determinarlo. En general, pareciera que Gálatas fue escrito en primer lugar, y luego primera de Tesalonicenses, y después segunda de Tesalonicenses. Lo importante de esta carta es que fueron escritas desde Corinto. Pablo terminó su segundo viaje misionero en Corinto, es allí donde él empieza a escribir, y esto fue en el año 54 aproximadamente. La mayoría de los escritores dan como data entre el año 50 y el año 54. Antes de hablar de Tesalonicenses, detrás de esta epístola hay todo un bagaje cultural, todo un bagaje histórico, todo un bagaje geográfico. Y no es tan sencillo hablar de Tesalonicenses sin primero ubicarnos. ¿Qué es Tesalónica? ¿Dónde estaba Tesalónica? ¿Cómo eran sus habitantes? ¿Qué momento estaban viviendo? Así que es por eso, quizás, un poco interesante, hacer un marco histórico, un marco geográfico, de qué es lo que estamos hablando cuando tocamos Tesalonicenses. Alrededor del siglo 8 a.C., surgieron en lo que hoy es Grecia, lo que nosotros llamamos ciudades-estados. Ciudades que tenían características de estado. Es decir, es como decir que el Tigre sea un estado, que Caracas sea un país, un estado, que Caudares sea un estado, no una ciudad, que Barquisimeto sea un estado. Entonces, en lo que hoy es Grecia surgieron lo que llamamos las ciudades polis. Cada una estaba separada, era independiente, cada una tenía su cultura y su centro político. Esas fueron las llamadas ciudades polis. Todas estas ciudades polis tenían elementos comunes, ¿como cuáles? Todos tenían una misma lengua. Todas las ciudades polis hablaban el griego. Todos tenían independencia económica. Cada ciudad producía lo que ciudadanos comían. Tenían la misma religión, una religión politeísta centrada en el monte Olimpo y teniendo a Zeus como el principal de sus dioses. Tenían una misma cultura, un arte hermoso, ciencia, filosofía. Fueron una civilización muy avanzada. Allí fue cuando se esbozó el primer concepto de átomo, Tales de Mileto. También eran fieros luchadores. Todos recuerdan por el cine Los 300, las Termófilas, Leónidas, y esto corresponde a estas ciudades polis. Eran defensores a muerte de la democracia y la libertad. De hecho, la democracia y la libertad que hoy nosotros esbozamos y hablamos, se las debemos a ellos. Allí nació el asunto de la democracia y la libertad. Ok, esa autonomía de las ciudades polis las hizo muy hostiles, porque ellos defendían su espacio a muerte. Y eso hizo que se suscitaran entre las ciudades polis muchas guerras. Esto, luego vamos a ver un mapa donde vemos que Grecia no era Grecia, sino que eran muchas ciudades polis formadas. Y allí entonces, en Macedonia, surgió Filipo el Grande. Filipo el Grande es el padre de Alejandro Magno. Él reorganizó, disciplinó el ejército y él creó una de las armas más temibles de la historia antigua de ese tiempo, la falange, una unidad impenetrable de guerra. Se desencadena una guerra, se llamó la Guerra del Peloponeso, y allí Filipo logró conquistar y unificar todas las polis. Todas las polis fueron unificadas, todas las polis fueron tomadas, y allí surge lo que hoy conocemos como Grecia, y el legado de Filipo le fue pasado a Alejandro Magno, y es lo que recibe Alejandro Magno para continuar la expansión de su imperio. De hecho, cuando hablamos de tesalonicenses, nosotros hablamos de Tesalónica, y Tesalónica se llamó Thermae, fue su nombre primero. Luego lo que sucedió es que Casandro, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, se casó con una hermanastra de Alejandro Magno, y esta hermanastra de Alejandro Magno se llamaba Tesálica o Tesalónica, y de ese nombre viene el nombre de la ciudad. Quiero mostrar 2 mapas. El primer mapa
Esto es Grecia, en la actualidad. Esto es Grecia. Y aquí tenemos ubicado Tesalónica, esto es Grecia. Hacia abajo nosotros encontramos la parte de Corinto, pero esto es Grecia y aquí está Tesalónica. En los tiempos de Pablo, el siguiente mapa, habían regiones, es decir, Pablo atendía la región de Asia, la región de Galacia, aquí está Bitinia y Ponto donde Pablo no pudo ir, y nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Él pasa de Troas y entra a la región de Macedonia. Por supuesto, cuando él entra a la región de Macedonia, él entra principalmente por Filipo, es la primera ciudad que visita, de ahí pasa luego a Tesalónica y pasa luego a Berea, y habían dos grandes regiones marcadas ya. En tiempo de Pablo ya no tenemos una Grecia tan independiente como la que tenía Alejandro Magno, sino que tenemos una Grecia que tiene aquí dos provincias, que eran provincias conquistadas por el Imperio Romano. Está Acaya hacia el sur y hacia el norte Macedonia. Macedonia está hacia el norte, Acaya está hacia el sur. Y Tesalónica pertenecía a Acaya. Tesalónica pertenecía a Macedonia. Podemos decir entonces que en nuestra Biblia las iglesias que pertenecen a la región de Macedonia son Filipos, Tesalónica y Berea. Y más abajo empieza la región de Acaya. Ok. Hechos capítulo 17. Por favor, ayúdenme. Hechos capítulo 17 dice lo siguiente. Ya pasó Filipos, hay una historia fascinante, pasaron muchos asuntos. Pablo está en el espíritu, es un viaje plenamente espiritual. Pablo fue guiado, el espíritu no le permitió predicar el evangelio en Asia, no le permitió ir a Bitinia, él viene a Troas y él termina en Macedonia. Y después de entrar y predicar en Filipo, Pablo pasa a Tesalónica, y es la experiencia que tenemos en Hechos capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Vamos a leer algunos versículos hasta el verso 10 para entender más o menos el contexto y cómo fue que estas cartas fueron escritas y por qué fueron escritas. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, creyentes, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Recuerden que eran una colonia romana, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ok. Aquí encontramos lo siguiente. Pablo, después de la experiencia en Filipo, donde ellos fueron encarcelados, ellos fueron azotados, Pablo y Silas cantaban himnos, allí contactaron a Lidia, allí estaba el carcelero, y después de haber dejado fruto en Filipo, ellos, al entrar en Tesalónica y comenzar a predicar el evangelio, primero entre los judíos
y creen griegos y creen algunas mujeres nobles. Sucede entonces que se alborota una turba y dentro de este alboroto el riesgo de vida era muy alto. Esa turba pudo haber matado a Pablo, pudo haber matado a Silas, pudo haber matado a Timoteo. Y los hermanos temerosos no encontraban qué hacer, los escondían, ¿qué hacían? Entonces tomaron una decisión. Enviaron a Pablo hacia Berea. De hecho, enviaron a Pablo, a Silas y a Timoteo hacia Berea. Porque era la forma, lo hicieron de noche, escondido, tratando de que no se dieran cuenta y librarlos del gran riesgo que sería permanecer allí en Tesalónica. Cuando leí este mensaje, hermano, recordé un momento de mi vida en el cual pasé por una experiencia similar. No estoy diciendo que soy como Pablo, el traje de Pablo es muy grande, el mío es más chiquito. Pero quiero decir lo siguiente, estando en Cuba, en una oportunidad, nos descubrieron que estábamos quedándonos en casa de ciudadanos cubanos y en Cuba eso es ilegal. Usted debe quedarse en un hotel, en un asunto que tiene normado. No puede un extranjero quedarse en la casa de un cubano, aunque sea su amigo. Y nosotros fuimos llevados a una comisaría, a una delegación de policía. Y en esa delegación nosotros fuimos interrogados. Y allí en esa delegación nosotros fuimos amenazados. Y se nos obligó a salir de la ciudad sin opciones. De hecho, las palabras del jefe de la policía es que nosotros éramos muy sospechosos, que nos atuviéramos a las consecuencias de ahí en adelante y que esa noche no podíamos dormir en esa ciudad. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando estas cosas suceden, yo pude identificarme mucho con Pablo, porque cuando estas cosas suceden usted no está preparado, no hay programa, se rompió el hilo, no hay una planificación, usted necesita tomar una decisión rápida. Y en este caso, aunque Pablo era un hombre bien ordenado, la salida rápida de Pablo no le dejó el espacio para él coordinar cosas, dejar cosas ordenadas, dejar instrucciones, sino que es salir porque hay que salir. Yo recuerdo que en aquella oportunidad nosotros tuvimos que recurrir a la Embajada de Venezuela, bueno, muchos asuntos, no quiero tampoco alargar el tema con esto, pero quiero decirle que en este caso Pablo, ¿verdad?, tuvo que salir apresuradamente, sin poder tener las últimas instrucciones, las últimas direcciones para los hermanos, los últimos avisos, los últimos asuntos que él tenía que coordinar. Y así entonces, esta salida apresurada obligó a Pablo, una vez en Corinto, a escribir 2 cartas. Y aquí alabamos al Espíritu Santo por haber creado tal problema. Porque tal problema y tal salida apresurada dio las bases, dio las circunstancias para que Pablo escribiera 2 joyas en nuestra Biblia. Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Una ciudad nueva, griega, politeísta, con tantas características culturales, como una ciudad con esas características, como ciudadanos con esas características, ahora van a abrirse al Evangelio. Y es por eso que Pablo queda preocupado por los que creyeron, por las personas que habían creído, cómo continuarían su vida de iglesia, cómo sería su vivir, cómo se desarrollarían, cómo crecerían, cómo madurarían, cómo continuarían. Es más, Pablo estaba tan preocupado que Pablo pensaba, si esa trifulca que los obligó a salir había acabado con la vida de la iglesia en Tesalónica. Y ahí entonces Pablo escribe 2 cartas. Y estas cartas están principalmente orientadas a 2 asuntos. El primer asunto, tener un vivir normal de iglesia. Hermano, y esto es una joya para nosotros. Dígale al hermano que tiene al lado, tener un vivir
normal de iglesia. Repítalo. Tener un vivir normal de iglesia. Y el segundo tema, el segundo asunto, el segundo gran punto, es tener un vivir santo para esperar la venida del Señor. Por eso, un primer gran punto que vamos a desarrollar más adelante es que todos necesitamos, como cristianos, tener una base, tener una estructura. Y esta estructura cristiana se basa en 3 asuntos: fe, amor, esperanza. Hermano que me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, la experiencia de Tesalónica deja un gran legado para nosotros. Poder avanzar en la vida de la iglesia, teniendo una vida normal de iglesia y teniendo un vivir santo que espera la venida del Señor, va a requerir de nosotros 3 elementos: fe, amor y esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ahí aparece la fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Realmente Pablo no pudo estar mucho tiempo con los hermanos. Aunque quizás no fue exactamente 3 fines de semana, que es lo que está registrado en Hechos capítulo 17. Podríamos tomar otros versículos donde pareciera que el tiempo pudo haberse prolongado por el trabajo que ellos hicieron. Ellos trabajaron en Tesalónica, etcétera, etcétera. Pero no quiero detenerme allí. Quiero decir que el tiempo fue corto. Realmente el tiempo fue corto. El tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica no fue como cuando estuvo en Éfeso, 3 años. No fue como cuando estuvo en Corinto, 1 año y medio. Aquí en Tesalónica el tiempo fue mucho más corto. Y allí entonces, al salir, no había sucedido la posibilidad de que los hermanos fueran doctrinados, de que los hermanos fueran perfeccionados, de que hubiesen recibido una serie de lecciones. Hermano, usted y yo somos privilegiados, porque nosotros hemos recibido atención por años. Cuando yo miro las iglesias en Venezuela, hermano, nosotros primeramente, después de haber creído en el Señor, recibimos ayuda de nuestro hermano Julio Sánchez y recibimos ayuda de nuestro hermano Edward Stanford. Agradecemos a nuestros hermanos que nos ayudaron en ese primer momento. Luego tuvimos en nuestro país la asistencia durante bastante tiempo de nuestro hermano Salomón Ma. Y tuvimos también hemos tenido la ayuda de nuestro hermano Esdras. Y nuestro hermano Pedro hasta ahora no ha tenido la oportunidad de venir a Venezuela. Esperamos que en un futuro pueda venir. Pero, de alguna manera, hermano, usted y yo hemos recibido atención, hemos sido cuidados, hemos sido ayudados. Y toda esta ayuda, Roberto Graner, nuestro amado hermano Roberto Graner, ha sido de gran apoyo para las iglesias en Venezuela. Un fuerte abrazo, Roberto, si estás viendo este mensaje. Y esa no fue la experiencia de los tesalonicenses. Nosotros podemos decir que antes de la pandemia, muchas iglesias en Venezuela, no puedo decir la mayoría, pero muchas iglesias en Venezuela revisaron fundamentos de la fe cristiana. Tuvimos un periodo de aproximadamente 3 meses, punto por punto, llevando adelante el perfeccionamiento de los hermanos. Esa no fue la experiencia de Pablo. Pablo, Timoteo, Silas no tuvieron el tiempo para perfeccionar a los hermanos. Ahora entonces, los hermanos quedan con muchas dudas. ¿Cómo esperar la venida del Señor? ¿Qué hacer? O sea, Pablo habló del retorno del Señor, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo esperamos? ¿Cómo vivir en medio de una sociedad tan compleja, llena de ídolos y de inmoralidad? Porque recuerden que estamos hablando de la sociedad griega. ¿Qué pasará con los que durmieron? Con los que durmieron antes, con los que durmieron ahora. Mucha persecución vino, era una región pobre. Macedonia era la región más pobre de todas las que visitaba Pablo. ¿Cuándo y cómo será la venida del Señor?
Y todas esas interrogantes, ¿verdad?, ahora necesitan ser atendidas. Maravilloso, hermano, porque la experiencia de Pablo en Tesalónica nos muestra muchos principios que a mí me gustaría desarrollar esta tarde. Por ejemplo, cómo comenzó la vida de la iglesia en Tesalónica. Yo voy a leer 4 versículos. Está en Hechos capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ok. Quiero resaltar algo, porque sé que uno de nuestros grandes encargos es ganar personas, es levantar la vida de la iglesia. Y yo sé que estamos en medio de una pandemia, y que muchas cosas han sido restringidas, han sido limitadas, pero nosotros continuamos avanzando. Pero aquí encontramos varios principios. Por ejemplo, ¿cómo comienza la vida de la iglesia en un lugar como Tesalónica? ¿Cómo comenzar la vida de la iglesia? Si usted fuera Pablo y usted fuese enviado a Tesalónica, ¿cómo empieza la vida de la iglesia? ¿Cómo comenzar la vida de la iglesia? ¿Cómo empezar en una ciudad? Y aquí entonces me gana mucho el versículo 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, esa parte. Como acostumbraba, fue a ellos. Esa palabra, fue a ellos, nos habla de la predicación del Evangelio. Usted y yo tenemos que ir a ellos. Pablo no se quedó tranquilo a ver si la vida de la iglesia se levantaba. Estoy seguro que Pablo ya había orado. Estoy seguro que Timoteo había orado, que Silas había orado, pero era el momento de accionar. Por eso Pablo fue a ellos. ¿Por qué muchas iglesias no crecen? Porque los miembros de las iglesias, los jóvenes, las hermanas, los ancianos, no están comprometidos con el hecho de ganar personas. Y Pablo llegó a Tesalónica. Pablo quería ganar personas. Por eso él fue a ellos. En este momento, tú que estás viendo este mensaje puedes hacerme varias preguntas. Por ejemplo, hermano, estamos en un tiempo de pandemia. ¿Cómo acercarnos a las personas? Ok, interesante pregunta. Pero yo te puedo decir lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos muchos elementos virtuales que si Pablo los hubiese tenido, hermano, todo el mundo hubiese aceptado el Evangelio en tiempo de Pablo. Tú tienes un WhatsApp. ¿Qué pones en tus estados? Respóndeme. ¿Tienes un WhatsApp solo para poner chistes? No estoy criticando, hermano. Usted puede usar su WhatsApp. Eso es algo normal. Eso es su área. Pero, ¿te has preocupado por la predicación del Evangelio? ¿Qué pones en tu Instagram? Este es el tiempo, esta pandemia nos ha enseñado que las redes sociales deben ser explotadas. Y yo quiero decirle a todas las iglesias en Venezuela, llegó nuestro tiempo. Oiga bien, llegó nuestro tiempo. Fuimos muy tímidos, fuimos muy timoratos, no nos dimos a conocer, nos daba miedo todo, nos daba miedo presentar nuestra palabra, nuestros encargos. Se acabó eso, hermano, se acabó eso. Hay que salir a las redes sociales. ¿Por qué? Porque no queda tiempo, hay que ir a ellos. Pablo fue a ellos. Nosotros tenemos YouTube, nosotros tenemos Instagram. El año 2020, hermano,
a pesar de haber sido el más desastroso para Venezuela, ha sido el más productivo para las iglesias. No sabe cuántos contactos se han generado, cuántas personas ahora se están reuniendo en pequeños grupos. Entonces, una vida normal de iglesia, hermanos, no nos olvidemos, tiene el elemento de ir y buscar a las personas. Es interesante pensar lo siguiente. Normalmente cuando tú estás en tu casa y vives en una urbanización, ¿verdad? Tus vecinos con frecuencia van a tu casa. Respóndeme, ¿sí o no? Sí, la respuesta es sí. El que vive al frente, el que vive al lado, el que vive al otro lado, porque necesita un poquito de sal, porque necesita un poquito de aceite, porque quiere conversar contigo, porque tiene un negocio que plantearte, porque te va a vender una dona, porque hizo hallacas y quiere venderte, etcétera, 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 etcétera. Y son personas que normalmente llegan a nosotros. ¿Por qué no predicarles el Evangelio? ¿Por qué no contactarlos? Hay personas que constantemente nos estamos de alguna manera relacionando, porque nos llaman por muchas razones, por asuntos profesionales. ¿Por qué no predicar el Evangelio? Muchas veces, hermano, quienes han detenido el crecimiento de las iglesias somos nosotros, por no tener un corazón simple y sencillo para alcanzar a las personas y predicar el Evangelio. Cuando Pablo puso los pies en Tesalónica, el corazón de Pablo ardía, él tenía que ganar personas. Y así debe arder nuestro corazón. Necesitamos ganar a las personas. ¿Estamos en pandemia? Sí, estamos en pandemia. ¿Estamos en medio de una situación crítica? Estamos en medio de una situación crítica. Pero ¿quién dijo que no podemos ganar personas? Ciertamente, no tenemos el permiso de salir a una plaza. Ciertamente, no tenemos el permiso de ir a un lugar abierto. Pero las personas que normalmente te contactan son las personas que nosotros vamos a ganar en este tiempo. Y te voy a decir, este es el tiempo de ganar a tu familia, este es el tiempo de ganar a tu mamá, este es el tiempo de ganar a tu primo, este es el tiempo de ganar a tu tío, este es el tiempo de ganar a tu hermano, este es el tiempo de ganar a tus amigos cercanos, este es el tiempo. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Esa palabra debe retumbar para nosotros, fue a ellos. Ok. Versículo 4 dice lo siguiente: y algunos de ellos creyeron. Repite conmigo: y algunos de ellos creyeron. No es nuestra responsabilidad que todos crean. Que crean o no crean es un asunto de Dios. Nuestra responsabilidad es anunciar. Ahora, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nuestra responsabilidad es predicar. Salvar a las personas es un asunto de Dios, no corresponde con nosotros. Lo que Dios haga, lo que Dios determine, pero nuestra responsabilidad es predicar. Entonces, contactemos a los que están en nuestro entorno. Yo le aseguro algo, hermano. Muchos van a creer. Créalo esta tarde. Muchos van a creer, porque esa fue la experiencia de Pablo en Tesalónica. Y interesante que la parte final de este versículo, del versículo 4, dice, no sé si Pablo se esperaba esta reacción, pero se juntaron, algunos de ellos creyeron, está hablando de los judíos de la sinagoga, se juntaron con Pablo y con Silas, también creyeron griegos, un gran número. Hermano, y aquí comienza un asunto bien interesante, el ministerio de las hermanas. Dele un aplauso al Señor por las hermanas. ¡Qué bueno las hermanas en la vida de la iglesia! El ministerio de las mujeres, porque dice, y mujeres nobles, no pocas. Créame que cuando Pablo escribió en Tesalonicenses, mujeres nobles, no pocas, Pablo quería resaltar la importancia de este asunto. Y entonces, hoy en Venezuela, estamos comenzando a dar paso con el ministerio de hermanas, con el ministerio de mujeres. Y yo aliento a nivel nacional a todas las iglesias a comenzar a dar pequeños pasos con el ministerio de mujeres.
Amadas hermanas, queremos que ustedes abracen este encargo. Queremos que ustedes tengan comunión con los ancianos de sus localidades, tengan comunión con los obreros de sus localidades para canalizar el encargo del ministerio de mujeres. Y yo quisiera brindar, ¿verdad? Prestar para ustedes un poco de guía espiritual en cuanto al ministerio de hermanas. Porque me parece que el ministerio de hermanas en la iglesia es muy importante. Lo único es que para llevar adelante el ministerio de hermanas necesitamos enfoque y dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Y hermanas, tomen un lápiz, tomen un papel. Voy a hablar algunas cosas que para ustedes van a ser muy importantes. Primero, en cuanto al ministerio de hermanas, queremos brindar un espacio. ¿Para qué es el ministerio de hermanas? ¿Para qué formamos el ministerio de hermanas? ¿Qué van a hacer las hermanas? ¿Cuál es la función de este ministerio? ¿Hacia dónde vamos? En primer lugar, brindar un espacio para incluir a todas las hermanas de la iglesia. Cuando nosotros abrimos el ministerio de jóvenes y cuando abrimos el ministerio de adolescentes, los hermanos quedaron claros, ¿verdad? Que la intención de crear un ministerio de jóvenes y un ministerio de adolescentes era acoger, era abarcar, era alcanzar a todos nuestros jóvenes y a todos nuestros adolescentes. El ministerio de hermanas tiene como objetivo, o hacia donde está yendo, propósitos, incluir a todas las hermanas de la iglesia. En segundo, atender necesidades inherentes a las hermanas en ocasiones de carácter personal. Ahora, yo quiero poner un punto delicado aquí. Se requiere espiritualidad, prudencia, sabiduría para poder aconsejar. Pero voy a dar algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar. Primera de Samuel 25:3 dice así: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Atención a estas dos palabras: buen entendimiento. Pero Nabal, el hombre, era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. Mire que esta era la oportunidad para Abigail salir de este hombre. Pero esta parte, buen entendimiento, versículo 13. Yo no voy a leer todo este pasaje, ustedes pueden leerlo con más calma. Él le hizo un desafuero a David, él ofendió a David, no quiso brindarle ayuda cuando David le había brindado ayuda a sus pastores, dice el verso 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. ¿Qué iba a pasar con Nadab? Iba a morir. David lo iba a exterminar, y David iba con todo. David iba molesto, enfurecido. Sigamos, verso 23 al 33. Cuando Abigail, esto es una mujer sabia, prudente, entendida. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, y se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Qué prudencia la de esta mujer. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu siervo. Esto se llama apaciguar. Una mujer sabia, que no busca que los problemas crezcan, que busca la parte de conciliación. El versículo 25 dice: no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra ti, mi Señor.
Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, este presente, se ha dado a los hombres que siguen. Ella tomó cosas para entregarle a David, para salvar la vida de su esposo. Sigamos. Y te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Sigamos. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Vamos a llegar hasta acá. Hermanos, esto se llama conciliación. Una líder entre las hermanas, porque van a levantarse, hermanas líderes. Ancianos, no se asusten. Necesitamos hermanas con liderazgo. Debe ser conciliadora, debe ser oportuna. Abigail no le echó leña al fuego. No queremos ministerios de hermanas que le echen leña al fuego. Abigail apaciguó la ira de David con un gran sentido de pertinencia. ¿Qué significa pertinencia? Pertinencia significa que hay momentos de hablar y hay momentos de callar y hay momentos de orar y hay momentos de aconsejar y hay momentos de opinar. Cuando no tenemos sentido de pertinencia, aquí viene entonces lo contrario, nos volvemos impertinentes. Cuando usted dice algo que es correcto, pero no lo dijo en el momento correcto. Hermano, quiero decirle que las palabras correctas en un momento inadecuado pueden dañar definitivamente una relación. Usted puede tener la razón, pero quizás no es el momento de decirlo. Señor Jesús, ¿para qué tenemos el ministerio de hermanas? Continúo. Para brindar un espacio de amistad y edificación espiritual. Hermanos, realmente todos nosotros, Wilfredo, Israel, mi persona, quisiera que cuando la pandemia termine, podamos ver reuniones de hermanas vivas, alegres, llenas de gozo, en el espíritu, las hermanas cantando, disfrutando un himno, disfrutando la palabra. Realmente queremos eso. ¿Para qué es el ministerio de hermanas? Queremos ganar a otras hermanas para el propósito de Dios, a otras personas. Las hermanas son tan hábiles porque ellas tienen un don natural para hablar, para relacionarse. Qué fácil es que las mujeres se relacionen. No es lo mismo con los hombres. Y eso tenemos que aprovecharlo para ganar. Y por esa razón quiero decirte, queremos que hables a tu vecina, que traigas a tu amiga. ¿Para qué es el ministerio de mujeres? Para ayudar, para acoger, para ganar personas. También el ministerio de mujeres es punto 5 que estoy hablando, si las que están anotando. Consolidar principios espirituales para ayudar a otras hermanas, principalmente hermanas más jóvenes, y ser modelo e influencia para las que son más jóvenes. Quiero tomar un versículo que me encantó en Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: que enseñen, oye bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, verso 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otro punto: cooperar comprometidamente con los encargos actuales de la obra del Señor. Amadas hermanas, las necesitamos para que nos ayuden en cada iglesia a llevar adelante aquello que el Señor nos está encargando. Quiero tomar Filipenses capítulo 4, versículo 2 y versículo 3.
ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué Evodia y Síntique? Hermanos, eran hermanas extraordinarias. El problema es que había mucha diferencia entre ellas. Pero saquemos las diferencias que habían entre ellas. Dice así el verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, porque estas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran hermanas que salían, que predicaban, qué hermoso, con Clemente. Y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, ¿para qué queremos un ministerio de hermanas? Queremos un ministerio de hermanas para ayudar a otras hermanas. Ser modelo de oración, para promover la oración entre las hermanas. Cuando Pedro fue librado de la cárcel y llegó a la casa de María, dice Hechos capítulo 12, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. ¿Cuál María? La madre de Juan, Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Te hago una pregunta. ¿Por qué estaban reunidos en la casa de María? ¿Cuál era la razón? Porque María hizo de su casa una casa de oración. Cuando se hablaba en Jerusalén y se referenciaba a los hermanos, María era una mujer de oración. Queremos el ministerio de oración de hermanas que se levante en todas las localidades pueda influenciar a muchas hermanas, llevarlas a orar. Y también en Hechos capítulo 16, versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Cuando Pablo fue a Filipo y fue al lugar de oración, ¿quiénes estaban reunidas? Mujeres que oraban. Y esta última parte, ¿verdad? Dice, las hermanas son muy buenas para emprender asuntos financieros. Quiero tomar otra vez esa parte de Hechos 17:4. La última parte del versículo 4 dice, y mujeres nobles, no pocas. Aquí está hablando de asuntos económicos. Yo quiero decirle algo a los ancianos y quiero ayudarlos un poco. Si le damos un poco de libertad a las hermanas para emprender en pro de fondos, ellas terminarán haciendo un trabajo excelente. Quiero tomar un versículo que está en Lucas capítulo 8, versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, está hablando de mujeres, que le servían de sus bienes. Cuando el Señor estuvo en la tierra, muchas fueron las mujeres que tenían esa parte de aportar económicamente para que se pudiera avanzar, para que el Señor pudiera avanzar con su ministerio. Y yo les digo, honestamente, hermano, yo me quito el sombrero. He visto a las hermanas organizar cosas de manera excelente. Ok, voy a presumir un poco. Yo soy un buen organizador, perdónenme. O sea, no me estoy jactando. Pero creo que soy un buen organizador. O sea, me gustan las cosas en orden, tengo pauta. Pero permítanme decirles algo, yo me quito el sombrero. He visto hermanas organizar festivales de postre, cenas, bazares, almuerzo. Cuando se ha tenido la necesidad de recoger fondos, y déjenme decir algo, los resultados han sido sorprendentes. En Berea, cuando Pablo salió de Tesalónica, de la iglesia, de la ciudad de Tesalónica, y fue a Berea, no fue muy diferente. Dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y esto entonces nos muestra la importancia del ministerio de las hermanas. Amadas hermanas, yo estoy representando a Silfredo Israel, les abrimos la mano, den pasos, inicien, tengan comunión, y nosotros queremos apoyar el ministerio de las hermanas. Ok. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 hasta el 6, dice, por lo cual,
no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Qué pasó? Voy a describir aquí antes de poder avanzar. Pablo salió corriendo de Tesalonicenses porque tuvo un gran problema. De allí pasó a Berea. En Berea tiene el mismo problema y entonces llega a Atenas solo. Pero cuando él se encuentra en Atenas con Timoteo y cuando se encuentra en Atenas con Silas, él todavía está muy preocupado. Y dice el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y el verso 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, aquellas que habían pasado, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y aún si leemos el 4, dice, porque también estando con vosotros, predecíamos que iba a pasar tribulaciones, como os ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase malo. Pablo tenía miedo de que todo se hubiese acabado con Tesalónica. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, él fue a ver qué había pasado y regresó y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Ok, este pasaje relata cómo Pablo tiene el corazón partido, no encuentra qué hacer, y entonces estando en Atenas, él devuelve a Timoteo y a Silas para que vayan a Tesalónica, para que vayan a Filipo, para que vayan a Berea. ¿Qué pasaría con los hermanos? Lecciones que aprendemos. No podemos servir al Señor siendo indiferentes con los hermanos que fueron puestos a nuestro cuidado. Anciano, tu trabajo no es como el de un maestro de escuela, que das un mensaje y se acabó. Tu trabajo es más profundo, necesitas conocer a los hermanos. Los ancianos deben velar por toda la iglesia. Hermanos, gracias al Señor que hemos logrado tener ahora microsectores y líderes de microsectores para poder atender, conocer las necesidades, atender a más hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 muestra el corazón de alguien que cuida, que está preocupado por los hermanos. Los que atienden niños deben velar por ellos. Los que atienden adolescentes y jóvenes necesitan una real preocupación por ellos. Las hermanas que lideran entre las hermanas necesitan tener una real preocupación por cuidar y atender. Pablo quedó solo en Atenas, pero él envió a los hermanos. Ok. Primera de Tesalonicenses, quiero tomar Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Porque esto está hablando, ¿verdad?, de que ellos fueron y posteriormente regresaron para tener comunión con Pablo. Y podemos decir lo siguiente: Silas, Timoteo, ¿pudiesen haber muerto? Sí, porque había un tumulto. No se creó un tumulto en Berea, no se creó un tumulto en Tesalónica. La vida de Silas, la vida de Timoteo corría riesgo. Pero ese es el corazón de alguien que cuida. El corazón de alguien que sirve a la iglesia, que ama a los hermanos, es aún poner su vida en riesgo por el bienestar de los hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Ok. En primer lugar, aquí se ve cómo Pablo, Silvano y Timoteo podían servir en una estrecha comunión cuando la carta es escrita. Cuando la carta es escrita, los tres están presentes. Esta es una carta de Pablo. Pero mientras Pablo escribía la carta, los encargos, allí estaba Silvano, allí estaba Timoteo. Timoteo era un joven, hermano. Un joven, a lo mejor no, sin mucha experiencia, porque él simplemente estaba en Derbe y Listra. Pero aquí aprendemos, hermanos, que podemos trabajar en coordinación, jóvenes y adultos, jóvenes
tus ancianos, tus hermanos responsables, no son tus enemigos, son tus compañeros. ¿Puedes verlos como compañeros? Ancianos, los jóvenes no son los rebeldes, los que no puedes controlar. Los jóvenes son útiles, pero necesitas esta experiencia. Pablo, Silvano y Timoteo. Y aquí es interesante, porque Pablo hace algo diferente cuando escribió Corinto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O cuando escribió 2 de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O cuando escribió a Macedonia. Pero aquí dice, de. Y este de da un sentido de pertenencia. A la iglesia de los tesalonicenses. No era la iglesia de Pablo. No era la iglesia de Silas. No era la iglesia de Timoteo. Era de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban desarrollar un sentido de pertenencia. Rompamos un mito. En el pasado, a nosotros se nos enseñó, y perdón por romper este mito, que usted no podía decir mi iglesia, porque eso era denominacional, mi iglesia. No, hermano, yo quiero romper ese mito desde un punto de vista sentimental. Es tu iglesia. ¿Por qué? Porque tienes que pertenecer a algo, hermano. Porque esto tiene que ser tuyo. No puedes estar divorciado. Y por eso aquí dice de los tesalonicenses. No fue aquí como cuando se escribe Corinto, a la iglesia que está en Corinto. No, aquí dice de. Y yo quiero que esta mañana tú digas con libertad, mi iglesia. Repítelo conmigo. Mi iglesia. Mi evangelio. Mis hermanos. Mi encargo. Si no tenemos un sentido de pertenencia, lentamente la iglesia se convertirá para ti en una rutina. Se convertirá para ti en algo a lo que te acostumbraste, pero no es tuyo. Por eso a los tesalonicenses Pablo le escribió de los tesalonicenses. Interesante también que en el versículo 1 Dios dice de Dios Padre. Los tesalonicenses tuvieron un pasado idólatra. Ahí estaban todos los dioses griegos. ¡Wow! Ahí estaba Eras, ahí estaba Hades, ahí estaba Venus, ahí estaba Mercurio, ahí estaba Júpiter, ahí estaba Zeus. ¿Pero quién era su padre? Pero ahora Pablo les presenta a un Dios muy diferente. Porque en este caso Dios es su Padre. Aquella era una relación fría. Lo que los tesalonicenses conocían era una relación entre un Dios que no entiende al hombre y un hombre que no entiende tampoco a ese Dios. Pero aquí no tenemos esa relación. Tenemos a un Dios Padre. Y Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro papá. Aquel que conoce nuestros sentimientos. Aquel que nos ama. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y en el versículo 3, estamos ya terminando, nosotros encontramos la estructura de la vida de la iglesia que hablamos en el principio. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Los que están anotando, anote esto, obra de fe. Del trabajo de vuestro amor, anote esto, trabajo de amor. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok. La primera palabra cuando dice obra, es ergon, y significa la producción de una acción. La fe es la fuerza y la naturaleza de lo que hacemos. La iglesia emprende por fe. La iglesia avanza por fe. La iglesia da pasos por fe. Y esta fe desafía la lógica. Si no tenemos una obra de fe, entonces nuestra fe será nuestra obra será una obra calculada, fría. ¿De cuánto dinero tenemos? ¿De cuál es nuestra capacidad? Dependiendo totalmente de nosotros. La obra de fe no depende de nuestra capacidad. Quiero contar una experiencia. Porque la obra de fe es un asunto de obediencia. En el año 2000 nos fue encomendado a Venezuela el encargo de pisar la tierra.
Y en esa oportunidad fuimos muy unánimes, Ernesto Peña, Silfredo, Israel y yo, y decidimos pisar toda la tierra. Yo les hago una pregunta, ¿había dinero? No había dinero. ¿Habían recursos? No habían recursos. ¿Habían vehículos? No habían vehículos. ¿Habían personas? No habían personas. Y entonces denme ustedes una explicación. ¿Cómo es que se pisaron todas las ciudades de Venezuela? Existen 135 municipios en Venezuela. Y yo les puedo decir, hermanos, responsablemente, los 135 municipios fueron pisados. ¿Cómo? Por una obra de fe. Me preocupa cuando hoy en día queremos dar pasos y nuestra limitante es simplemente mirar nuestros bolsillos. Me preocupa cuando queremos dar pasos y nuestra limitante es mirar nuestra capacidad. Creo que la obra de fe va más allá, desafía la lógica. Sí, yo sé que hay una línea muy pequeña entre la fe y la imprudencia. Yo no estoy llamando a los hermanos a ser imprudentes, pero estoy llamando a los hermanos a dar pasos de fe. Ancianos, Venezuela necesita pasos de fe. Las iglesias necesitan pasos de fe y los ancianos tienen que darlo. Siguiente, es el trabajo de amor. La palabra griega para trabajos en griego es kopos, no escopos, no, kopos. Y significa esforzarse hasta que me desgaste. Es como si usted está poniendo bloques, ¿verdad? Está poniendo bloques. Hasta que llega un momento en que usted sigue, pero porque tiene que seguir, no porque su fuerza le da. Y eso es lo que se llama aquí trabajo en cuanto al amor. ¿Por qué? El amor tiene que ser la motivación de la obra. Usted no sirve para ser visto. Jóvenes, el problema es que ustedes siempre necesitan aprobación. Y por esa razón, muchas veces el servicio que ustedes hacen requiere de ser aprobado. Y en la iglesia, cuando servimos, nuestra motivación no es ser aprobado, nuestra motivación no es ser aplaudido, nuestra motivación no es ser elogiados, nuestra motivación es el amor. Una madre se entrega más allá de sus fuerzas, da más allá de lo que puede, y ella no espera ninguna recompensa. Así, cuando nosotros servimos al Señor, no esperamos ninguna recompensa, simplemente estamos sirviendo al Señor. Fe, trabajo de amor. Ahora vamos a la constancia y la esperanza. La palabra constancia es hupomoné, es soportar alegremente. Usted está sufriendo, pero con gozo. Yo sé que no hay cómo usted sufre con gozo, pero puedo decirle que esto podemos ilustrarlo en un parto. En un parto, la mujer tiene un dilema, porque ella está sufriendo, pero ella está alegre. Está sufriendo porque tiene dolores, pero por otro lado está alegre porque viene un niño, viene su hijo. Entonces, la esperanza es la fuente de la perseverancia. Si un atleta no cree que puede lograr algo, su meta se acabó. A lo mejor él lo hace 1000 veces, pero él cree que puede lograrlo. Si un estudiante no cree que puede culminar su carrera, se acabó ese estudiante. Podemos decir que la fe es nuestro piso. Por fe fuimos salvos. Podemos decir que el amor es como levantar las paredes en una construcción. Y podemos decir que la esperanza es como el techo, lo que termina. Pablo se vio forzado a corregir, ya que algunos hermanos habían dejado su vida secular de un lado, sin ningún plan para el futuro, solo esperando pasivamente la venida del Señor. Hace algunos días se me acercaron algunos jóvenes mostrando una inquietud. Sí, ya que la venida del Señor está tan cerca, entonces la actitud sería abandonar los estudios, abandonar el trabajo y simplemente tener algún tipo de espiritualidad, ¿verdad? Esperando al Señor. Pero yo quiero decirle que cuando los tesalonicenses tomaron esta actitud, Pablo les dio palabras para orientarlos. A ver, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Estos versículos vienen a poner un equilibrio en lo que Pablo predicó respecto a la venida del Señor. Escuchen bien lo que dice. Y que procuréis tener tranquilidad
oiga bien, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo les está diciendo, sus vidas deben continuar, sus planes deben continuar, deben tener un plan de vida. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestra prioridad de aquí en adelante va a ser el Señor, que nuestra meta va a ser el Señor, que mientras estudiamos y mientras trabajamos, nuestro corazón va a estar en la venida del Señor. Por eso dice Lucas 17:34, dice así: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Y yo voy a decir, estas dos personas lógicamente son el esposo y la esposa. Y lo más probable es que ellos estén durmiendo. Aquí no dice que están orando. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente ellos están durmiendo, pero ellos están en el Espíritu. Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir? Están trabajando, están en el campo. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y quiero tomar 1 de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, por este mismo problema, que amonestéis a los ociosos. Porque algunos, tomando estas palabras, se convirtieron en ociosos. Bueno, yo entonces ahora voy a esperar al Señor. Me siento en esta silla y esperaré que el Señor venga. Que alentéis a los de poco ánimo. Porque algunos hermanos, pensando en la venida del Señor, dicen, oh, pero el Señor se demora tanto, yo necesito que Él venga antes. No, tienen que alentar. Que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Finalizo con un versículo hermoso que está en 1 de Tesalonicenses 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ok. Estos dos versículos reflejan nuestro proceso de crecimiento. Repito, estos dos versículos reflejan nuestro proceso de crecimiento cristiano. ¿De qué manera lo voy a decir? Primero, volverse de los ídolos a Dios implica regeneración y convicción. Los tesalonicenses eran idólatras. Sus padres eran idólatras, sus abuelos eran idólatras. Pero volverse de los ídolos a Dios es que ellos dejaron su mitología griega, dejaron sus dioses, dejaron sus intereses para volverse al Señor. Y aquí yo encuentro un elemento. Hermano, necesitas dejar cosas que te estorban para tu crecimiento. En el caso de los tesalonicenses, eran sus ídolos. Pero ¿cuántos ídolos hay hoy entre los hermanos que no han podido ser quitados y que han estorbado su crecimiento? Si queremos que el proceso de crecimiento sea, este es el primer paso. Volverse de los ídolos a Dios. Segundo paso, servir al Dios vivo y verdadero. Hermana, hermano, si no estás sirviendo, joven, intégrate. Porque aquí servicio es entrega voluntaria, desinteresada. Asumir la posición de siervo, de obediencia, de renunciar a tus derechos. Una vez que dejas, te conviertes de los ídolos a Dios, ahora necesitas lo siguiente, necesitas el siguiente paso, servir. Y el último paso, hermano, importante en nuestro proceso de crecimiento, esperar de los cielos a su Hijo. Y esto implica una vida santa,
¿Cómo esperamos al Señor? La demanda de una vida santa. Alguien que no espera al Señor no tiene una vida santa. Muchos hermanos aman al Señor, pero no aman su venida. Se cuenta la experiencia, con esto termino, de un joven cuyos padres lo dejaron en su casa y se fueron a unas vacaciones. Y el joven invitó a sus amigos, tuvieron rumba, desordenaron toda la casa, etcétera, etcétera. Un día su padre llamó: estoy de vuelta, estoy regresando. Esa llamada, ese día, ese momento, ese muchacho no amó la venida de su padre. Seguro que él amaba a su padre, pero no amaba su venida, porque él no estaba seguro si todo estaba en orden cuando el padre llegara, y se iba a enojar. Y muchos hijos de Dios aman a Dios, pero no aman su venida, porque muchos asuntos no han sido puestos en orden. Hermanos, realmente esto es una introducción, el tiempo ha transcurrido, los siguientes mensajes van a profundizar. Espero simplemente haber puesto un peldaño, ¿verdad?, una base para los hermanos que continúan, para nuestro hermano Silfredo, para nuestro hermano Israel, para continuar este encargo de Tesalonicenses. Un fuerte abrazo. Hermanos, podemos compartir, podemos disfrutar entre nosotros. Dios les bendiga. Amén, amados hermanos, gracias al Señor por esta palabra maravillosa que el Espíritu nos ha dado en este tiempo, palabra fresca, palabra viva, palabra para el tiempo actual. Me sorprende mucho y me llama la atención el contexto, cómo fue escrita las epístolas de Tesalonicenses. Vemos que por medio de una trifulca donde Pablo tuvo que abandonar Tesalónica, el Señor permite que él escriba unas epístolas maravillosas que nos llevan a tener un vivir normal de iglesia y que nos llevan a tener un vivir santo que espera la venida del Señor. Amén. Alabamos al Señor porque el Señor toma bendición de todas las circunstancias, y eso es lo que mostró por medio de estas epístolas. Aquí aprendemos nosotros que la vida de la iglesia tiene una estructura de fe, una estructura de amor y esperanza. Señor Jesús, vemos que la fe es esa base, aleluya, porque tenemos dónde pisar, dónde pararnos en la fe del Señor, y también tenemos las paredes del amor, que es el que nos motiva para llevar adelante la obra del Señor, y también tenemos una esperanza viva, una esperanza de gloria, aleluya, porque estamos cubiertos por el Señor. Le damos gracias al Señor porque en medio de todas las circunstancias, el apóstol Pablo siempre motivó, les dijo que ellos tenían que tener tranquilidad. En 1 Tesalonicenses 4:11 me llama mucho la atención, dice: ocuparos en vuestros negocios. Él les habló de la venida del Señor. Amén. Pero sin embargo les dijo que se ocuparan en sus negocios y que trabajaran con sus manos, para que no tengamos necesidad de nada. Amén. A pesar de todas las circunstancias, de todo lo que está pasando, el Señor nos lleva a que igualmente laboremos, trabajemos y tengamos tranquilidad en medio de tantas cosas. Pero también nos dice que esperemos y amemos la venida del Señor. Por más que estemos ocupados, por más que estemos entretenidos, por más que estemos fatigados por el día a día, igualito nuestro corazón debe estar esperando y amando la venida del Señor. Nunca debe apartarse nuestro corazón de esa meta que nosotros esperamos y amamos. Que el Señor venga pronto por su iglesia, venga por el Hijo varón, venga por sus vencedores. Aleluya. Señor Jesús. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Recuerden que necesitamos su apoyo para el avance del Evangelio. Necesitamos ser uno con el avance del Evangelio. Y en esta conferencia nacional, por primera vez vía online, estaremos promoviendo el día de hoy, el día de mañana sábado y el día domingo. Estaremos promoviendo una ofrenda especial para la obra nacional. Señor Jesús, no vamos a ir de una vez a hacer transferencia, no. Vamos a orarle al Señor, que el Señor ponga el sentimiento en nuestro corazón y ofrendemos. Recuerden que no es por necesidad ni por obligación, es conforme el Señor, conforme usted proponga en su corazón. Señor Jesús, vamos a ir y a participar. Es un privilegio para nosotros, es un derecho de nosotros los hijos de Dios poder participar del privilegio de ofrendar. Así que vamos a orar, vamos a ir a la intimidad con el Señor esta noche y vamos
a ofrendar conforme a nuestro corazón y conforme a nuestras posibilidades. Señor Jesús, para ofrendar tenemos el pago móvil disponible para la obra en Venezuela. Es de Ban Plus. El número de teléfono es 0414-578-9439. El RIF es J-405-2571-4-8. Ban Plus. Jesucristo es el Señor. Amén, aleluya, Jesús es el Señor. Y también tenemos en esta oportunidad una noticia maravillosa. Ya todos tenemos alcance a poder comprar un libro, a poder pedir un libro vía online. Pueden ingresar por Instagram, buscar @libros del reino y van a ver toda la galería de libros que están disponibles para que ustedes puedan accesar, comprarlos. Y de hecho tenemos una maravillosa noticia, que va a haber una participación, va a haber un concurso para que ustedes puedan ganarse, creo que es 1, 2, 3 libros, no sé. Vayan a la última publicación y ahí va a estar el concurso, estén atentos para que puedan participar, inviten a sus familiares, a sus amigos, inviten a todos los hermanos que puedan participar, a ver quién se puede ganar este premio, maravilloso premio. En tiempo de tantas tinieblas, la palabra que Dios nos ha dado es luz. Y estos libros serán luz para nuestras vidas. Si usted puede participar y obtener estos libros, sería maravilloso para que también lo comparta con su familia, sus amigos, y pueda usarlos para predicar el Evangelio. Jesús es el Señor. Aleluya. También, amados hermanos, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cesarea de Filipo. Suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. También estamos en Instagram como @campamento Cesarea de Filipo. Jesucristo es el Señor. No olvides, suscríbete en nuestra cuenta de Instagram. Aleluya. Jesús es el Señor. Ahora vamos a orar para que sellar esa palabra en nuestros corazones y que podamos irnos llenos del Espíritu, gozosos a nuestras casas, rumiando la palabra, orando y meditando en el Espíritu lo que el Señor nos ha mostrado. Le damos gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Gracias por tu dirección. Gracias por tu luz, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a mantener esa obra de fe, Señor. Ese trabajo, Señor, de amor, Señor Jesucristo. Y a mantener esa esperanza viva en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por tu hablar fresco, Señor. Señor, tráenos con un corazón dispuesto el día de mañana, Señor, para poder recibir tu palabra, para seguir en el mismo ambiente, para seguir en la misma esfera espiritual, Señor, disfrutando de tus riquezas, Señor. Gracias te damos, amado Jesús. Amén.